Muy bien, buen día. Tenemos que abordar hoy el tercer tema de este curso, que es la categoría Edad Media en el Romanticismo y el Post-Romanticismo. Hemos visto primero el origen de la categoría en el humanismo de los siglos XV y XVI, tanto en Italia como en el humanismo anglo-flamenco. Luego hemos visto el enraizamiento de la categoría en dos instancias históricas fundamentales para este tema, que son, primero, la del protestantismo, que convierte a la categoría de medio en una categoría de historia de la Iglesia, y luego, consecuentemente, en una categoría de la historia universal. Y completando ese itinerario, hemos visto lo que pasa en el iluminismo, como la categoría, a partir de una visión secularizada y anticristiana, adquiere otros matices, pero se vuelve también una pieza clave de la visión de la historia propia del inmanentismo iluminista. Hoy nos toca abordar el romanticismo. Y, como introduciendo y al mismo tiempo resumiendo el asunto de la clase de hoy, digamos que el romanticismo realiza una doble operación en relación con la categoría Edad Media. La primera es la de la inversión valorativa. Hasta aquí, en las tres instancias de desarrollo que hemos señalado, humanismo, protestantismo, iluminismo, la categoría conserva su matiz negativo o despectivo original, que va implícito en el mismo nombre. Lo que es un medio, un intermedio, es algo de alguna manera despreciable, ¿no? Decadente en relación con lo que lo precede y con lo que lo sigue. En el romanticismo, la valoración de la edad se invierte. Pasa a ser una edad esplendorosa, una edad magnífica y digna de elogio. Voy a empezar con la lectura parcial de un texto que ejemplifica e ilustra lo que acabo de decir cabalmente. Hubo grandes épocas de esplendor en las que Europa era una tierra cristiana, en que una sola cristiandad habitaba esta parte del mundo humanamente conformada. Un gran interés común unía hasta las provincias más lejanas de este vasto imperio espiritual. Un jefe supremo, sin mayores posesiones temporales, dirigía y unificaba las grandes fuerzas políticas. Una corporación numerosa a la que todos tenían acceso estaba subordinada a ese jefe de manera inmediata. Llevaba a cabo sus designios y ponía todo su celo en consolidar su benéfico poder. Cada uno de los miembros de esta sociedad era respetado en todas partes, y quienquiera que requiriese de ellos consuelo, ayuda, protección o consejo, y con buena voluntad y pródigamente subviniese sus múltiples necesidades, encontraba entre los más poderosos apoyo, consideración y oídos, y todos atendían a estos hombres selectos, armados de fuerzas admirables, como a hijos del cielo, cuya presencia y favor eran capaces de repartir múltiples bendiciones. Y con infantil confianza la gente adhería a sus dictados. Cuán alegremente podía uno cumplir su quehacer cotidiano en la tierra, ya que a través de estos hombres excelsos se le ofrecía un porvenir seguro, se les perdonaba cualquier desliz y cualquier mancha le era borrada y purificada. Eran, en el gran mar desconocido, pilotos expertos, bajo cuya protección era dable despreciar las tempestades y confiar felizmente en un feliz arribo, en un dichoso desembarco en las playas de la verdadera patria. Este es un fragmento de una obra de Novalis, Friedrich von Hardenberg, que se llama La cristiandad o Europa. Como ustedes habrán oído, este pasaje desarrolla un elogio entusiasta de ese periodo que, para la visión iluminista o protestante, es la abominación, ¿no? Y este texto de Novalis, como ustedes acaban de escuchar, presenta un panorama opuesto.
más aún es un texto lleno de calificativos elogiosos, ¿no? Uno puede hacer análisis del lenguaje y buscar todos los adjetivos o los sustantivos que entrañan una valoración positiva y se va a encontrar con un vocabulario amplio, ¿verdad? Bien. Novalis es uno de los poetas capitales del romanticismo alemán, del origen del movimiento romántico, ¿verdad? Otro texto que suele citarse a este respecto es el famoso trabajo de Goethe que se titula Sobre la arquitectura alemana. ¿Sí? Es un texto muy breve en que Goethe hace un elogio entusiasta del arquitecto constructor de la Catedral de Estrasburgo, gran monumento de la arquitectura gótica, ¿sí? Y en ese entusiasta elogio, Goethe sostiene una serie de ideas que de nuevo son una exaltación y una reivindicación de la edad del gótico, en este caso, ¿no? O sea, de la Edad Media. En realidad el asunto de Goethe en este trabajo es el arte. Mientras el texto de Novalis hace alusión al orden de la sociedad, a la vida humana en su conjunto, a lo que podemos llamar el todo de la vida social y cultural, Goethe en ese trabajo se centra en el arte, en el genio artístico y en el vínculo del arte con la tradición y con el espíritu del pueblo. Este es un trabajo juvenil de Goethe que en ese momento está fuertemente influido por ciertas ideas de Herder, que tienen que ver con esto último que dije, ¿no? La idea de que cada pueblo tiene un espíritu propio y que ese espíritu está llamado a manifestarse en el arte. Pero hay un elemento que los une al texto de Novalis y al de Goethe, y es la idea de que ese arte surge orgánicamente y espontáneamente de la vida común de la gente. Y la expresa ese espíritu religioso, expresa la idea del ascenso hacia la divinidad, ¿no? De una manera extraordinaria y genial. Esa sola valoración del arte gótico presenta un contraste con el espíritu precedente del iluminismo, cuyo ideal de arte es el neoclasicismo, ¿verdad? Esto en principio parece bastante simple, ¿no? Tenemos una vuelta acá valorativa, una inversión valorativa, diríamos. Pero os dije que el romanticismo realiza una doble operación. La primera es invertir valorativamente la categoría de Edad Media. La Edad Media pasa a ser algo digno de elogio, digno de alto aprecio, no algo deleznable o repudiable. Pero la otra operación que realiza es la de arraigarla y consolidarla. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted, al hablar elogiosamente de la Edad Media, sigue llamándola la Edad Media y sigue pensándola como una Edad Media, está, primero que nada, aceptando que la categoría es válida. Y segundo, extendiendo su aplicación. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento pasan a hablar de Edad Media también los que aprecian las cosas que florecieron en la Edad Media. Cosa que no sucedía hasta ese momento. Trato de explicar esto un poquito más, ¿no? Hasta este momento, hemos dicho, la valoración de lo que se llamaba Edad Media es siempre negativa. Y se usa la expresión en tono despectivo. Pongamos en el caso de la visión protestante. Hay una Edad Media porque hay todo un milenio, o poco más de un milenio, en el cual la fe evangélica se arruina por culpa de Roma, la Gran Babilonia, ¿no? Que deforma las enseñanzas cristianas, los ritos cristianos, como decíamos la clase pasada. Si usted cree que eso no es así, inmediatamente rechaza hablar de una Edad Media.
No es cierto que hubo una Edad Media en la historia de la Iglesia. ¿Está claro? Vamos al caso del iluminismo. Si usted acepta la Edad Media iluminista, eso implica que hubo, como decía D'Alembert en el texto que vimos la clase pasada, más de 1000 años de oscuridad intelectual, de incultura, de ignorancia, de superstición. Si usted no acepta esa afirmación, si usted entiende que esos 1000 años son años de florecimiento intelectual y cultural, le dice, mire, no hay una Edad Media, está equivocado usted. ¿Está claro? Pero ahora viene el romanticismo, y el romanticismo dice, la Edad Media fue maravillosa, esplendorosa, culturalmente, socialmente, artísticamente, religiosamente. La Edad Media. Ahora pueden hablar de Edad Media los que antes de eso no hubiesen usado nunca la expresión y no hubiesen aceptado que había una Edad Media. ¿Está claro? Porque la Edad Media ahora pasa a tener una valoración positiva. Y entonces usted, aunque valore lo que pasó durante esos siglos, habla también de Edad Media. Esto que pasa con la categoría Edad Media pasa en el romanticismo con otras cosas. Por eso, después de esta introducción, que es el nudo de la clase de hoy, ¿no? La primera parte por lo menos, voy a tratar de seguir el esquema que les he repartido y empiezo por una caracterización general del movimiento romántico. ¿Por qué se da esto en el romanticismo? Se podría preguntar uno. Para eso hay que tener en cuenta qué fue el romanticismo alemán, ¿no? Y el romanticismo alemán es básicamente un movimiento de reacción contra el iluminismo. El iluminismo del siglo XVIII, que se manifiesta a través de ciertas consecuencias históricas reales, fácticas, como la Revolución Francesa, como un conjunto de ideologías que merecen repudio, ¿no? Por lo menos para cierta gente. En ese espíritu, el romanticismo va a promover una visión del mundo que en muchos casos es antitética con la del iluminismo. Eso es un primer elemento que hay que entender el romanticismo, la antítesis con el iluminismo. Por ejemplo, al racionalismo del iluminismo, el hombre es la razón, pero la razón entendida como razón científico-técnica, y ciencia entendido en un sentido de ciencia físico-matemática que permite el dominio de la naturaleza material. El romanticismo dirá, no, el hombre tiene razón, pero la razón es algo secundario en el hombre. Lo fundamental, lo central en el hombre es lo que estos alemanes del romanticismo original llaman Gefühl, es decir, el sentimiento o la intuición sentimental, ¿sí? A través de la cual el hombre conoce no lo superficial de la realidad, sino lo profundo de la realidad, y a través de lo cual el hombre se conecta con las cosas más valiosas y más hondas, incluida la divinidad. Al mecanicismo iluminista, en la concepción de la naturaleza, los románticos oponen una concepción organicista de la naturaleza. La naturaleza no es un todo mecánico, la naturaleza es un todo orgánico y viviente, al modo de un gran ser vivo, ¿no? En el cual cada parte está relacionada con las otras. Y todo bulle en constante actividad, en una suerte de armonía vital, que significa espontaneidad en la naturaleza, no mera pasividad. Hay un texto del Werther de Goethe en que también se expresa muy profunda y poéticamente esta visión del mundo natural. Entonces tenemos, por un lado, mecanicismo, por el otro, organicismo. Frente al cosmopolitismo del iluminismo, hay una sola civilización universal, racional, a la que todos están llamados, todos los pueblos tienen que unirse a eso, ¿no? Y formar una única humanidad. El romanticismo sostendrá una suerte de visión nacionalista, podríamos decir. Cada pueblo tiene en el organismo de la historia una misión propia y puede realizarla solamente si permanece fiel a su identidad profunda y si vive conforme a su propio espíritu. Bien.
Ahí tenemos cómo el romanticismo se relaciona luego con ciertos movimientos nacionalistas del siglo XIX. Y un último elemento de contraste que voy a mencionar, aunque podríamos esto profundizarlo, pero para nuestro tema basta con lo que voy a decir a continuación, es en la esfera religiosa. La religión, para el iluminismo, es algo básicamente disvalioso, ¿no? Y algo que debe ser, en la medida de lo posible, relegado a la mera subjetividad, si es que no se lo puede eliminar. Mientras que para el romanticismo el hombre es un ser esencial y fundamentalmente religioso. Y la religiosidad es lo más importante en la existencia humana. Ahora, dicho esto, uno puede comprender que desde esta posición los románticos alemanes, vueltos hacia lo que los iluministas llaman Edad Media, tengan por esa época un aprecio positivo. Ustedes dicen que es la edad oscura porque es la edad de la fe y de la religión. Al contrario, si es una edad religiosa, es una edad luminosa, espléndida. Ustedes dicen que es la edad oscura porque es la edad en que la humanidad obra de manera espontánea, sin mayor reflexión, sin mayor duda de las cosas. Tanto mejor, porque vive orgánicamente, diríamos, ¿no? No vive racionalistamente, sino orgánicamente, como le oímos decir a Novalis, ¿no? Con confianza infantil, ¿no? Bien. La visión que el romanticismo tiene de la Edad Media está anclada en su visión general de las cosas, del hombre, del mundo, de la historia. Pero el romanticismo, al hacer crítica del iluminismo, la hace hasta cierto punto. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos elementos del iluminismo que el romanticismo comparte. ¿Es una reacción antiiluminista? Sí, pero ¿es una antítesis total al iluminismo o a la raíz del iluminismo? La respuesta es no. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué comparte el romanticismo con el iluminismo? Primero que nada, comparte una visión de la historia humana que podríamos llamar progresismo. Y más aún, podríamos decir que es un progresismo fuertemente centrado en la subjetividad humana. Esto puede decirse el iluminismo, pero en el romanticismo, si se exalta la religión, lo trascendente, lo divino. Miren, el más importante pensador de la temática religiosa en el movimiento romántico es Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher era un pastor luterano. En sus diálogos, en los que introduce el concepto de la hermenéutica, que después va a tener un trayecto muy importante en el pensamiento alemán hasta nuestros días, pasando por Dilthey, por Gadamer, hasta el presente, insisto. Schleiermacher sostiene en esa obra lo siguiente: una religión sin Dios puede ser más perfecta que una religión con Dios. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Imagínense. Entonces, digo esto expresamente para que ustedes adviertan que el concepto de religión en el romanticismo
no enlaza directamente con la tradición cristiana, con la tradición católica. Es un concepto de religión fuertemente subjetivizado, ¿sí?, que tiene que ver con todo ese trayecto anterior que va del protestantismo del siglo XVI, pasando por el iluminismo, hasta llegar al romanticismo, ¿no? El romanticismo surge, no de casualidad, en Alemania. No es un movimiento que tenga sus raíces en Italia o en España. Claro, no, señor. Y hay que tener en cuenta entonces de dónde se nutre, dónde echa sus raíces, cuál es el sustrato que lo alimenta, ¿no? Esta concepción que expresa Schleiermacher, ¿qué significa? Hay que atender cuál es la definición que él da de religión. Y el concepto correspondería al sentimiento o experiencia sentimental de lo absoluto. Si usted tiene sentimiento de lo absoluto, tiene religión, aunque no hable de Dios. Eso es lo que él quiere decir. Aunque no formule o elabore representaciones acerca de la divinidad. Y aunque no enuncie ninguna afirmación conceptual, intelectual acerca de la divinidad. Fíjense que es una religión reducida al sentimiento, ¿no? Schleiermacher mismo se da cuenta de que eso que ha hecho es destructivo para la propia religión, y en la segunda edición de los diálogos trata de enmendar el problema, ¿no?, añadiéndole a su concepción de la hermenéutica algún elemento que permita salir del subjetivismo puro, ¿no? Porque precisamente la intención de él es rescatar al protestantismo alemán, al luteranismo, del marasmo en que lo ha sumergido la mentalidad iluminista, el racionalismo puro. En las escrituras no hay que leer más que lo que permite la mente racional. Entonces todo lo que se diga de sobrenatural en la escritura hay que descartarlo como mitología de un pasado ya superado. ¿Se advierte? Esa es la actitud de lo que se llama el protestantismo liberal racionalista. Frente a eso reacciona Schleiermacher. No se puede leer el Evangelio, dice Schleiermacher, y ahí viene el tema de la hermenéutica, no se lo puede interpretar desde la sola razón. Hay que interpretarlo desde el sentimiento religioso. No habla la razón, la escritura, habla al sentimiento religioso. Si usted pone eso como principio hermenéutico, bueno, cada quien podrá leer o interpretar lo que su sentimiento religioso le dicte. Para evitar ese subjetivismo individualista absoluto, Schleiermacher añadirá que la comunidad de los creyentes tendrá un sentimiento común porque está animada por el único espíritu divino, ¿no?, un Espíritu Santo que a todos los comunica. Pero no sale de esa visión subjetivista, ¿está claro? Y sentimentalista, podríamos decir. Por eso, aun cuando el romanticismo exalta la religiosidad, podremos decir que está de alguna manera afectado por la visión inmanentista. Sí, no es que tenga intencionalidad inmanentista, pero muy a su pesar, su concepto de la religión está centrado en la subjetividad y en la interioridad humana, y no en el vínculo real entre el hombre y Dios, que es objetivo, trascendente. Bien. Yo dije entonces que hay algo común al iluminismo y al protestantismo, que es la mentalidad progresista. Esto en realidad nos llevaría al tema de la última clase, que es la visión joaquinista de la historia. Tanto iluminismo como romanticismo se piensan a sí mismos como la culminación de la historia universal y la tercera edad superadora de todo lo pasado. Si volvemos al texto de Novalis, al final de la Cristiandad de Europa, vemos que él bosqueja una visión histórica del cristianismo que ha tenido dos grandes etapas hasta acá, ¿no? El catolicismo, que le elogia como propio de la Edad Media, después el protestantismo, y ahora tiene que surgir una tercera y última forma superadora de cristianismo. Una nueva cristiandad
así la llama él, ¿no?, que superará y trascenderá de todas las etapas históricas anteriores. Ahí vemos el progresismo operante, ¿está claro? Romanticismo y iluminismo tienen este carácter común de progresismo modernista, para decirlo de alguna manera. Se puede apreciar lo pasado, pero ahora viene la instancia superadora definitiva y está llegando con nosotros. Hay joaquinismo clarísimo ahí, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que dije en la primera clase acerca de Joaquín de Fiore. Digamos que el trasfondo joaquinista une a iluminismo y romanticismo. En un caso tenemos un joaquinismo racionalista y de orientación materialista, o a lo sumo moralista, pero inmanentista, secularista. En el otro, un joaquinismo espiritualista, un joaquinismo religioso, un joaquinismo de la unidad religiosa de los hombres, pero joaquinismo. Hay otra cosa que comparte el romanticismo con el iluminismo, y es ciertas categorías o nociones que contradice en algún aspecto, pero reteniéndolas. Y ahí es donde entra nuestro tema, porque eso es lo que pasa con la Edad Media. Las contradice de alguna manera, sí, por ejemplo la Edad Media cambiando la valoración, la estimación, el contenido de la categoría, ¿no? Hasta cierto punto el contenido, más la valoración que el contenido. Pero retiene la categoría, no discute si hay o no hay una Edad Media, no rechaza que se hable de Edad Media, ¿no? Pero esto mismo pasa en el romanticismo con otras nociones. Es el caso, por ejemplo, de la ciencia o de la razón. Cuando los románticos hablan de ciencia o hablan de razón, no discuten si el concepto iluminista de ciencia o de razón está bien o está mal, es adecuado o es inadecuado. Lo dan por sentado como válido. ¿Por qué le oponen el sentimiento a la razón? Porque la razón no puede conocer más que fenómenos, cosas sensibles. Entonces, ¿cómo va la razón tener que ver con la religión? ¿Se ve? Si la razón solamente alcanza a conocer los fenómenos materiales de las cosas, ¿sí?, nunca por la razón podemos llegar a la religión. A un hombre de formación luterana como Jair Maher, decir esto no le cuesta nada, porque él no cree que la razón conduzca a la religión, al contrario. ¿Se entiende? Pero el concepto de razón que maneja el romanticismo es el concepto de razón iluminista, fenomenista, empirista o kantiano, el concepto iluminista. Y da por sentado que la razón es eso. Y no discute si la razón es eso. Cambia la valoración también. Ustedes que se creen que con la razón se puede ordenar toda la vida humana, le dice a los iluministas, están equivocados. La razón llega a la superficie de las cosas y nada más. No como que la razón llega a la superficie de las cosas. Ahí el concepto clásico del logos griego, que es la racionalidad en el sentido de toda la tradición cristiana, ha desaparecido, tanto en el iluminismo como en el romanticismo por igual. No está ni en uno ni en otro. Lo mismo pasa con el concepto de ciencia. Lo que llama ciencia el iluminismo es lo que el romanticismo da por sentado como la ciencia. Y ya está. Cambia el enfoque en cuanto a decir, bueno, con la ciencia no nos basta, con la ciencia no arreglamos nada, la ciencia se ocupa de cosas menores. Pero da por sentado que la ciencia es físico-matemática de la naturaleza, que estudia las cosas mecánicamente para poder manejarlas. Entonces, erige frente y contra la ciencia el mundo del arte, de la poesía, es el mundo que llega a lo profundo de las cosas. ¿Está claro? Adviértase que los románticos exaltan cosas que hay que exaltar y las elogian bien. No estoy diciendo que estén equivocados del todo, pero al mismo tiempo que lo hacen, consolidan ciertos errores porque dan por válidas nociones de los iluministas que en lugar de controvertir, ellos aceptan acríticamente. Y eso es lo que pasa también con la categoría de Edad Media. No discuten si hay o no hay una Edad Media. Y si la visión de la historia en la que encaja la pieza Edad Media es una visión de la historia aceptable o no. Dan por sentado que es así. Y dan por sentado que es así en gran medida por lo primero que dije, porque tienen la misma mentalidad progresista y joaquinista que los iluministas.
Entonces, es una contradicción, pero es una contradicción, primero, arraigada en errores que comparten. De ahí que no tenga nada de raro que el romanticismo, a lo largo de todo el siglo XIX, ahora voy a hablar un poco de las vertientes del romanticismo, tenga profundo contacto con la mentalidad que uno le asocia al iluminismo. Porque gran parte del revolucionarismo político del siglo XIX es romántico. Gran parte de la literatura romántica tiene tintes claramente iluministas. Ahora voy a volver a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un núcleo común, en el cual difieren antitéticamente en algunos aspectos, ¿sí? Hay un efecto de esta dialéctica de oposición entre iluminismo y romanticismo que es altamente pernicioso. El iluminismo y el romanticismo aparecen a lo largo del siglo XIX y en gran parte del siglo XX también, y quizá hoy día para mucha gente también, como la alternativa, la opción fundamental. Claro, si frente al iluminismo usted discrepa, acá está el gran opositor, ¿no?, del iluminismo. Pero como el gran opositor que usted tiene en cuenta comparte básicamente un núcleo común con el iluminismo, la aparente opción fundamental no es tan fundamental, porque hay errores comunes a uno y al otro que usted da por sentado como si fuesen dogmas irrefutables. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, alimenta una dialéctica de oposición dentro del error. De tal manera que, si usted no sale de eso, si usted se sumerge en la dialéctica, parece que no hay más opción que estar de ese lado, del iluminista, o estar del otro, el romántico. Y que si usted sostiene una tesitura romántica, ya se opuso suficientemente al iluminismo. O que si usted es iluminista, se opone suficientemente al romanticismo. Cuando en realidad, insisto, eso no hace más que cubrir el campo a partir de un error común y dejar fuera de juego lo que contradice realmente el error. El romanticismo tiene desde su origen varias vertientes que se van desarrollando desde fines del siglo XVIII en adelante. La primera está claramente representada por Novalis o por Schleiermacher, es lo que los hermanos Schlegel lo mismo, es lo que podemos llamar el romanticismo cristiano, ¿no? Porque estos autores reivindican la Edad Media desde una tesitura cristiana. El texto de Novalis es clarísimo, ¿no? Hace un elogio de la sociedad religiosa de la Edad Media. En el texto de Goethe que yo aludí, eso no es tan claro, porque la preocupación de él es el arte, más que la religión. Pero como él elogia un arte que expresa la religiosidad, pareciera que también hay un elemento religioso. Pero no todo el romanticismo exalta la Edad Media como edad religiosa, y en sentido cristiano. Junto al romanticismo cristiano hay un romanticismo neopagano. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Acá vemos también una afinidad entre iluminismo y romanticismo en la oposición. El romanticismo neopagano está asociado, en el siglo XIX, sobre todo, a la exaltación de la religiosidad propia de cierto pueblo histórico, de cierta nación, sean los antiguos celtas, los antiguos germanos, ¿no? Esto tiene que ver con un componente fundamental del romanticismo, que es eso que yo dije del nacionalismo, entendido como exaltar a la nación como principio absoluto de toda la representación del mundo, la religiosidad. Muy bien. Contra el iluminismo usted puede decir, el iluminismo es malo porque se opone a la tradición cristiana.
Pero también puede pensar, el iluminismo es malo porque se opone a la religiosidad profunda de los pueblos, que tiene sus raíces ¿dónde? ¿En el cristianismo? No, el cristianismo es un elemento en la historia religiosa, pero tiene sus raíces en el espíritu de cada pueblo. Y esas raíces del espíritu de cada pueblo están en su religión ancestral primitiva, ¿sí? Fíjense que de acá van a surgir todos los movimientos germanistas, celtistas, eslavistas del siglo XIX, ¿no? Porque el romanticismo tiene una gran repercusión, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Rusia fue muy afectada tanto por el iluminismo, la época de Pedro el Grande, ¿no?, como por el romanticismo a lo largo del siglo XIX. La cultura alemana tuvo una penetración enorme en la Rusia del siglo XIX. Hasta tal punto que hay autores ortodoxos rusos del siglo XIX que cuando uno los lee parece que son más rusos que ortodoxos. No son ortodoxos rusos, son rusos ortodoxos. La ortodoxia es la religión más perfecta porque es rusa, ¿está claro? Porque expresa la idiosincrasia rusa, la mentalidad rusa, y los rusos son la sal de la tierra, ¿está claro? La humanidad será salvada por Rusia. Bien. Esa es una visión que está asociada a ciertos autores rusos del siglo XIX. El romanticismo neopagano al que acabo de aludir tiene una expresión muy fácil de ubicar en la primera época de Wagner. ¿Sí? El músico y autor de óperas alemán, Richard Wagner, ¿verdad? Recuerden que Wagner tiene una primera etapa claramente mítico-germanista, ¿no? La primera obra de Wagner es una obra nacionalista en extremo, ¿no?, que quiere restaurar la cultura alemana. Y para restaurar la cultura alemana, ¿dónde se remonta? A los mitos de los antiguos germanos, ¿sí? Es la temática de todo el ciclo del el oro del Rin, ¿no?, las valquirias, ¿no? Bien, Sigfrido. Usted tiene ahí el recurso al mito germánico. Del movimiento romántico surge el folclorismo, ¿sí? Tanto en Escocia como en Alemania. En Escocia adquiere un giro nacionalista político también y de reivindicación nacional, que es fácil de entender porque los escoceses en el siglo XVIII fueron aplastados a sangre y fuego por la corona británica, ¿verdad? ¿No? Después de las últimas rebeliones jacobitas, ¿no es cierto? Bien. Y la represión que le siguió, con la prohibición inclusive del uso de la lengua gaélica de Escocia, de los trajes típicos. Y no prohibición con una multa, sino que si usted lo pescaban, iba a la horca derecho, ¿está claro? Sí. Bien. Frente a eso va a surgir la valoración del pasado gaélico, el núcleo original del nacionalismo escocés que sigue existiendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero fíjense, ¿por qué digo que acá puede haber en este vínculo con el nacionalismo romántico puede haber neopaganismo? Claro, en la visión original romántica más bien es exaltar el cristianismo de la Edad Media como propio del pueblo. Pero en los dos casos hay una visión negativa. Cuando se exalta el neopaganismo siempre porque hay un motivo anticristiano de por medio, en que el romántico comparte la visión del iluminista. Son anticristianos los dos. Pero uno al cristianismo que le opone la civilización mecanicista moderna con su ciencia, su progreso, sus costumbres civilizadas a través de las leyes racionalistas, ¿no? Presuntamente civilizadas, por cierto. Bien. Y el otro que le opone, el glorioso pasado del propio pueblo, sus raíces culturales y religiosas, ¿no? Fíjese que ahí se combina el religiosismo romántico con la visión de la historia iluminista, ¿o no? Y protestante. Hay que volver a las raíces. Pero ahora las raíces, ¿qué es?
el paganismo primitivo. ¿Está claro? Esto existe en Europa hasta el día de hoy, ¿no? Existen movimientos neopaganos, que acá también tienen su repercusión. Bien. Entonces, esto es un elemento del romanticismo, ¿no? Pero el nacionalismo también puede estar vinculado al cristianismo. Nuestro pasado religioso nacional es cristiano. Pero atención, porque ahí el cristianismo queda subordinado al nacionalismo. ¿Qué quiero decir con esto? Se transforma en un elemento folclórico. O dicho de otra manera, tenemos que ser cristianos porque nuestra nación se identifica con el cristianismo. No que hemos recibido la gracia de ser cristianos, sino que el cristianismo es como una especie de propiedad nuestra, ¿no? Una característica que tenemos por ser de tal nación. Ahí hay una oscurísima inversión valorativa, adviértase, ¿no? El cristianismo es bueno porque es un elemento de identificación nacional. Oh, un momentito. Eso es tan naturalista y tan inmanentista como la visión iluminista. ¿Se advierte? ¿Por qué? Porque ha subordinado la religión revelada, que solamente puede proceder de Dios, ¿a qué? A una identidad nacional orgullosa de sí misma que ve en eso un rasgo suyo, nada más. Queda reducida a lo humano, reducida a lo histórico, reducida, lo que es todavía peor, al orgullo autoexaltante. ¿Sí? Así como hay entonces un romanticismo cristiano y un romanticismo neopagano y un romanticismo nacionalista, he dicho. Y por último está el romanticismo revolucionario. Estas cosas se combinan entre sí, ojo, no es que usted los puede catalogar a cada romántico en uno de estos cajoncitos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que son vertientes del romanticismo que se combinan complejamente según las figuras. ¿Qué es el romanticismo? El romanticismo revolucionario. Ese es el que más comparte la visión iluminista de que hay que transformar toda la sociedad, cambiarla desde la raíz, hacer la revolución, pero no la revolución como la quieren los iluministas, sino la auténtica revolución que es la romántica. El romanticismo revolucionario asoma ya nítida, clarísimamente, en el primer romanticismo inglés. Porque si uno piensa en Lord Byron o en Shelley, ¿qué poesía más anticristiana que la del romanticismo inglés? ¿Está claro lo que digo? ¿Qué exaltan estos autores? ¿La religión o la antirreligión? La antirreligión y de un modo militante y explícito. Son antropocéntricos radicales. ¿Y por qué se los llama románticos? Porque su antropocentrismo es un antropocentrismo irracionalista y sentimentalista, no racionalista, mecanicista, positivista, ¿no? La ciencia lo organiza todo. No. La ciencia es un elemento de orden racional, y el orden racional es la lacra de la humanidad para esta gente. ¿Está claro? Son las fuerzas oscuras, tenebrosas, las que valen de veras, ¿sí? Tiene hasta una dimensión primero esoterista, después goticista. Fíjese, el goticismo nace de ahí también, ¿sí? Ya voy a remontar algunos antecedentes que son interesantes y curiosos, pero y en última instancia hasta satanista, ¿no? Fíjese que mitos típicos de la actualidad como Drácula, Frankenstein, surgen de este circulito de los románticos ingleses revolucionarios, ¿sí? Frankenstein es una creación de la esposa de Shelley, ¿sí? Mary Godwin. Godwin, el padre de Mary Shelley, es uno de los principales materialistas ateos ingleses de comienzo del siglo XIX, fines del siglo XVIII. ¿Está claro? O sea que el romanticismo inglés está profundamente enraizado en el iluminismo. ¿Se ve lo que digo?
tiene nada que ver con Novalis o con Schleiermacher, ni siquiera, tampoco, en absoluto. Es un romanticismo de un antropocentrismo feroz, ¿no? No decir, bueno, el Frankenstein de Mary Shelley entraña cierta crítica de la ciencia, del afán del hombre de hacerse creador. Más o menos, sí. Pero al mismo tiempo es una alegoría en la que hay una clarísima blasfemia, ¿no? Porque Frankenstein, el creador del monstruo, en la mente de Mary Shelley, representa al Dios de los cristianos. Imagínese usted. Bien. La historia de Drácula nace también en ese círculo, ¿sí? Antes de que Stoker escriba la novela, va a haber un cuentito que lo escribe un hombre que no me acuerdo el nombre, que estaba vinculado al grupo este, ¿no? De Shelley, Byron. Bien. Y ahí aparece la figura de Drácula, ¿no? El vampiro. También con matices ambiguos, pero no es una figura totalmente mala. Así como el monstruo, no. El monstruo no es malo, es un monstruo, pero no tiene culpa de nada el monstruo, ¿no? Lo han hecho monstruo. Y el vampiro, sí, claro, el vampiro vive de la sangre de oro y no puede hacer otra cosa, mijo. Es así. Vampirismo, el monstruismo, todo eso tiene que ver con el romanticismo en su versión revolucionaria. ¿Está claro? Es irracionalista, antropocéntrica, ¿no? Esto también es el romanticismo. ¿Y esto entronca con cierta visión de la Edad Media? Sí, la Edad Media es la edad del... ¿Por qué es buena? Porque es la edad de la irracionalidad. Fíjese cómo no solo aceptan la Edad Media como categoría, sino que comparten la visión iluminista de que es una edad sin razón. Pero para estos que sea sin razón, está bien, porque no hay racionalidad en el universo. Fíjense que en este sentido son todavía más anticristianos que los iluministas. Porque a la medida que usted reconoce que hay cierto orden en el mundo, hay algo que aquí hay que respetar, ¿no? Aunque sea el orden de las leyes de la física. Y no mucho más que eso. Pero hay un cierto orden objetivo. ¿Está claro? Ahora, si el fondo de todo es oscuridad irracional, mijo, ya está, se acabó. Hay que colgar los botines para siempre. ¿Está claro? El hombre ya no tiene nada que hacer más que entregarse a las fuerzas más oscuras y dejarse llevar. ¿Está claro? Esa es la visión de este romanticismo. Yo hablé del goticismo. En este caso, la historia de la arquitectura nos ofrece un tema interesantísimo. En Inglaterra, a lo largo del siglo XVIII, y después el XIX, comienzo del XIX, se distinguen tres corrientes arquitectónicas distintas, que se llaman Gothic Survival, Gothic Revival y Neogothic. O sea, supervivencia del gótico, reviviscencia del gótico y neogótico. Son tres cosas distintas. ¿Cómo es eso? Fíjate, hay neoclasicismo en la arquitectura inglesa del siglo XVIII, sí, amplísimamente, ¿no? Toda la arquitectura de inspiración paladiana, ¿no? Que se manifiesta sobre todo en la gran arquitectura civil, ¿no? Y aún en la arquitectura eclesiástica, como es la Catedral Anglicana de Londres, San Pablo, ¿no? Pero, al mismo tiempo, ya a mediados del siglo XVIII, aparece lo que se llama el Gothic Revival, un gótico revivido, ¿no? Que es un gótico muy curioso, un gótico cuasi barroco, diríamos. Es un gótico poco serio, diría uno, si uno ve las obras. Será la arquitectura privada, ¿no? Y el gótico, sobre todo, decorativo, ¿sí? Es un elemento decorativo muy abigarrado y hasta casi cachi, ¿no? Cachivachesco. ¿Por qué? Porque usted, el arquitecto toma, supóngase, la estructura que está en un sepulcro de una iglesia
del siglo XIII, XIV, y lo transforma en el marco de una estufa. Sí, te das cuenta, lo pone ahí, y esto es... Hay una decoración hecha en distintos materiales, pero toda blanca, clarísima, ¿no? Una cosa rarísima. Es un gótico decorativo. Uno dice, bueno, se distingue de la supervivencia del gótico que se da, por ejemplo, en las ciudades universitarias, sobre todo en Oxford, ¿no? Cada edificio nuevo que se hace ahí sigue el estilo gótico de los orígenes para señalar la continuidad de la tradición. Imagínense que el gótico de que se trata ahí no tiene nada que ver con la Edad Media de la visión protestante, es el gótico de los Tudor, así que es el gótico del nacimiento de la verdadera Inglaterra, la Inglaterra anglicana, ¿no? Por eso señala la continuidad de la monarquía y es también un elemento de decoración, pero de decoración histórica que muestra la grandeza de la monarquía inglesa, ¿no? Y del anglicanismo, sobre todo en los centros universitarios, insisto, la arquitectura oxoniense, ¿verdad? Esa no es el Gothic Revival. El Gothic Revival se da en ciertas casas de campo de la aristocracia, ¿no? Hay una muy famosa, una Strawberry Hill, una residencia de campo. El hijo de Walpole. Walpole es uno de los principales figuras del comienzo del parlamentarismo británico, ¿no? Bueno, el hijo de Walpole tiene una casa en Twickenham, en las afueras de Londres, donde está el gran estadio de rugby de los ingleses, ¿no? Twickenham. Y esa casa es un ejemplo del revival gótico, ¿no? Bien. Pero después viene el neogótico. Fíjese, eso en pleno siglo XVIII estamos hablando, ¿no? Esto lo digo también porque a veces esto nos presenta una faceta que hay que tener en cuenta históricamente de lo que podemos llamar medievalismos superficiales, ¿no? Es decir, usted toma un elemento de ahí y lo encaja, pero en una concepción que no tiene nada que ver en el fondo con la que le dio origen a eso y con la que eso expresa, como es este gótico puramente decorativo, ¿no? El neogótico, en cambio, ya del siglo XIX, en Inglaterra, está asociado, es el neogótico en toda Europa, ¿no? Tiene que ver con el romanticismo, con ese entusiasmo que expresa el opúsculo de Goethe sobre la arquitectura alemana, de una gran forma de arte que sobre todo se asocia a las construcciones religiosas o también a las civiles, en el caso del Parlamento inglés, ¿no? En Londres, el edificio del Parlamento, que es un edificio neogótico. Pero ahí de nuevo, ¿por qué? Porque destaca la continuidad de la monarquía y de sus instituciones, ¿sí? La inversión valorativa del romanticismo sobre la Edad Media se refleja en distintos aspectos. Primero, en la cultura popular. Fíjense que el concepto de cultura popular es un concepto típicamente romántico. Para la visión iluminista, la razón lo tiene que dirigir todo con reglas explícitas que sujetan las obras del hombre a la voluntad racional del hombre. ¿Está claro? Por eso, la cultura de los iluministas es la cultura de las academias. ¿Está claro? En las academias se reúnen ¿quiénes? Los ilustrados. Y los ilustrados dictan las reglas. ¿Está claro? Y la literatura, el arte, que no encaja en las reglas de las academias, no sirve para nada. ¿Está claro? Los románticos, desde el principio del movimiento, ¿qué van a destacar? La cultura popular. Lo que vale no es el arte académico, la literatura académica, sino el arte que viene del espíritu del pueblo y que lo manifiesta orgánica y espontáneamente. La literatura que circula popularmente y en un caso y en el otro no importa si conocemos o no quién es el autor, porque el autor es el pueblo. ¿Está claro? Es el concepto de la cultura popular típico del romanticismo. Es lo que expresa Goethe en el texto sobre la arquitectura alemana en relación con la Catedral de Estrasburgo. Es lo que, aunque ahí se conoce el nombre del autor, porque él lo descubre en una placa y hace un elogio de este hombre, ¿no es cierto? Pero
¿Quién habla del nombre de este? Nadie. No es una personalidad famosa de la historia del arte. ¿Y por qué? Y porque no importa, en el fondo. Su verdadera alabanza es su obra, dice Goethe. No necesita que lo elogiemos nosotros. Porque tampoco al hacer la obra buscaba que lo elogiasen. Estaba siendo parte de una sociedad que se expresa en esa obra, un pueblo que se manifiesta en esa obra, y él es parte de eso y le toca ser el que dirige la obra, nada más. Esta es la idea. ¿Se ve? Los hermanos Grimm, que son integrantes también del movimiento romántico alemán, se dedican ¿a qué? A recopilar los relatos populares alemanes, ¿no? Lo que llamamos los cuentos de los hermanos Grimm, ¿verdad? Pero los cuentos de los hermanos Grimm no son invento de los hermanos Grimm. No es que eran gente que se dedicaba a inventar cuentos, no. Los hermanos Grimm lo que hicieron es un trabajo de campo, de relevamiento de literatura popular alemana. Se pasaron varios años recorriendo las aldeas, las ciudades alemanas y recogiendo los relatos que se contaban en las casas, ¿no es cierto?, junto al fuego. Los relatos que las abuelas y los abuelos contaban a los chiquitos. Estos son los cuentos de los hermanos Grimm, que no son de los hermanos Grimm, son cuentos recogidos, recopilados, ¿no?, por los hermanos Grimm. Pero ese trabajo, ¿en qué se inspira? En la idea de que la auténtica literatura, la más valiosa, la más importante, es la literatura popular y anónima, no la que surge de las academias y de los que siguen las reglas de las academias. Ahí hay una transformación de la visión de lo que es el arte, la cultura. Bien. Esto lleva a que los románticos estimen la cultura de la Edad Media, de lo que llaman ellos, siguiendo a los iluministas y a los protestantes, la Edad Media, siguiendo a los iluministas y a los protestantes, con las que comparten muchas cosas, digamos, de paso, ¿sí? Porque aún los que son cristianos son protestantes, ¿sí? Y si bien difieren valorativamente de los iluministas y en rasgos de la concepción del hombre y de la historia, también comparten con ellos el progresismo modernista, como he dicho, ¿no? Esta visión de la cultura de antes los lleva a exaltar muchas cosas de la Edad Media, ¿no? Lo mismo pasa con la religión, obviamente. Pero hay un efecto positivo indudable de la inversión valorativa que el romanticismo opera sobre la categoría, y eso es el desarrollo de los estudios acerca de los siglos llamados medievales. Si usted tiene arraigada la idea de que esos 1000 años son un páramo cultural y un desastre religioso, moral, político, ¿va a estudiar usted realmente eso? ¿Se va a dedicar tiempo de su vida a indagar qué pasó allí? ¿O a estudiar la literatura de esa época? Y no, si es toda una cosa oscura, despreciable, vacía de contenido. ¿Está claro eso o no? Ahora, si es algo positivo y valioso, valdrá la pena enterarse de qué se trata, ¿o no? Entonces, un efecto indudablemente positivo del romanticismo, alemán sobre todo, porque esto que digo va a empezar en Alemania, más que nada, aunque va a tener repercusiones después en otros países, un elemento positivo de esto es que va a suscitar el estudio de las fuentes del periodo, ¿no? Van a surgir institutos dedicados a eso, exclusivamente, ¿no? A editar textos de los siglos llamados medievales, a estudiar los autores de esa época, su pensamiento filosófico, por ejemplo. Fíjense que en la visión iluminista, la historia de la filosofía empezó en la antigua Grecia, se suspendió cuando llegó el cristianismo y reapareció en la modernidad, ¿sí? En medio hay 1000 años de vacío. Si hay algo de filosofía, repetición de lo que dijeron los griegos, y se acabó. ¿Está claro? No hay que estudiar nada de eso. Bien. Y usted así tiene que el movimiento romántico, al invertir la valoración, va a suscitar los estudios, ¿no?, de la literatura de la época, va a permitir valorar literaturas que habían sido despreciadas por los iluministas.
Por ejemplo, surge en Alemania, a comienzos del siglo XIX, un gran entusiasmo por la literatura española del siglo de oro. ¿Cómo una literatura religiosa, profundamente católica como esa, le podía atraer a un iluminista? No, es lo más repugnante que puede haber en el mundo, imagínese. La literatura de la España inquisitorial. Bien, pero para la mentalidad del romanticismo alemán es una literatura magnífica, valiosísima, como la vuelta a Shakespeare, ¿no? Eso se vale en la música también, en la valoración de la música que el iluminismo había despreciado, la música del barroco, por ejemplo, toda esa complejidad abigarrada que los iluministas despreciaban olímpicamente. Entonces, una serie de cosas que van a surgir, y como dijo, instituciones dedicadas a eso. La Goeresgesellschaft, por ejemplo, que surge en Alemania en la primera mitad del siglo XIX, es una institución dedicada a los estudios medievales, digamos así, y sobre todo de la hispanidad. Los alemanes se van a estudiar a los españoles, y sí, claro, sí, es así. Bien. Por eso digo que hay un efecto positivo, digamos así, ¿no? Esto va a influir inclusive en el ámbito católico, ¿no? En la apologética historiográfica católica que se da en Francia, en España, en Italia también en parte, que ante esta ola del romanticismo, ante esta valoración positiva, también dice, bueno, volvamos la mirada a nuestro pasado y veamos todas las riquezas que tenemos. ¿Se entiende? Es el caso de los trabajos históricos de Ozanam en Francia, ¿sí? En España basta recordar a Menéndez Pelayo, ¿no es cierto? Don Marcelino Menéndez Pelayo. Bien. Él, y después más adelante, ya dentro de la filología, los trabajos de Menéndez Pidal, ¿no? Que se vuelve precisamente a la España del Cid, ¿no? Pero este efecto positivo está en contraste con lo otro que dije de entrada, el efecto negativo, que es la consolidación de la categoría, ¿no? Y esa consolidación de la categoría tiene su forma más nefasta en la asociación o el vínculo que hay entre romanticismo y progresismo modernista. Bien, con esto ya he presentado la primera parte de nuestro tema, la primera parte de la clase. ¿Qué hora es esto? Uy, la primera parte, ya estamos en hora de terminar. Sí. No, la segunda parte hago sigo los títulos nomás y les cuento de qué se trata, brevemente. Porque la segunda parte son las derivas post-románticas. Esto es importante porque llegamos hasta la actualidad, digamos. Lo primero que puse tiene que ver con lo que dije al final de la primera parte, ¿no? Erudición acerca de los siglos de la cristiandad y enriquecimiento y profundización del saber histórico. Erudición. Eso se da, ¿no? Y eso es muy positivo y muy valioso. Esa erudición, ese estudio profundo de aspectos de la vida de estos siglos, ¿no? Edición crítica de obras de los autores de esos siglos. Empecemos por ahí. El trabajo de crítica textual, ¿no? Y de edición crítica de numerosas obras que habían sido olvidadas o relegadas, ya sea en el protestantismo, ya sea en el iluminismo, y despreciadas. ¿Se entiende? Si uno lo ve desde la tradición cultural católica, acá no hay interrupción alguna, es una continuidad. Atención, ¿eh? Fíjense que si se da, por ejemplo, hacer ediciones críticas de los Santos Padres, eso se hace en los países católicos como España, Italia o Francia en el siglo XVI. En el XVII hay un movimiento importantísimo al respecto, que se continúa todavía en el XVIII, aunque con menos entusiasmo, ¿sí? Recordemos que la noción de edición crítica, que se va forjando, digamos así, desde el siglo XIII hasta el XV, en el XV tiene un desarrollo importantísimo con la crítica textual, ¿no? Se consolida recién en el siglo XVII con el desarrollo de la diplomática como disciplina rigurosa. O sea, la disciplina que cataloga, describe y fecha los manuscritos, que es la base para cualquier edición crítica.
¿Y quiénes sistematizan la diplomática? Los monjes benedictinos de la congregación de San Mauro. ¿Está claro? Los monasterios, centros de la cultura, durante siglos, sí. De la cultura medieval, no señor, de la cultura, punto. Bien. Pero la categoría de Edad Media se va a vincular a otras cosas en este periodo. Primero he puesto Edad Media e ideologías esoteristas neognósticas. Esto se da sobre todo en la literatura, pero una literatura que circula hoy día con cierta amplitud y que genera una visión de la Edad Media como asociada ¿a qué? A la brujería, a la magia, a los conocimientos ocultos, ¿sí? Incluso hasta en sentido neomasónico, como en la saga esa de que habla de los secretos de las catedrales, ¿no? Follett. Bien. Entonces usted tiene que la Edad Media fue una época, acá se combinan iluminismo y romanticismo intimísimamente, ¿no? Es una época terriblemente oscura, pero hay toda una gente aquí que transmite a lo largo de esas épocas un conocimiento secreto. Ya no tiene que ver con los pocos fieles cristianos que quedan a pesar de la Iglesia de Roma, no es la visión protestante, es una visión que es mezcla de iluminismo y romanticismo, ¿no? Durante esos siglos oscuros de costumbres bárbaras, ¿no? Si usted los lee en las novelas, los ve en las películas, el grueso de la gente son unas bestias feroces, pero ahí en medio hay unos pocos héroes, ¿no? Que son los que transmiten el conocimiento oculto, secreto, que es el que nos ilumina hoy día, merced a la civilización a la que hemos llegado, ¿no? Hoy día, esas cosas que hoy día parecen tan naturales, esa gente la fue custodiando a lo largo de la Edad Media, ¿no? Entonces aparece una imagen de la Edad Media donde se mezclan lo brutal con lo civilizado, pero lo civilizado es esotérico, ¿no? Es una cosa oculta, mezcla de sentimiento liberador del hombre, ¿no? Que se libera de los oscurantismos de la época, ¿no? Gracias a ¿qué? A las luces de su conocimiento, a su poder, a su empoderamiento de su propia valía, ¿no? Así que se combina un montón de cosas. Así, se tiene la Edad Media esoterista, neognóstica. Hay una Edad Media vinculada a los progresismos anticristianos. Puse ahí la Edad Media como pseudomito romántico iluminista. Los héroes medievales, de Walter Scott a Umberto Eco. Bien, este sería un tema para una conferencia. Los héroes, claro, el hombre de arroz. Los héroes medievales, ¿no? ¿Quiénes son los héroes medievales? Los adelantados a su época, ¿no? Los que en plena Edad Media sostienen el antropocentrismo de hoy día en alguno de sus aspectos. ¿Se entiende? ¿Quiénes son los héroes de las novelas de Walter Scott? Ivanhoe, por ejemplo, ¿no? Robin Hood. Robin Hood está en esto, ¿sí? Robin Hood es un personaje que nos lleva a la pseudomitología medievalista, ¿no? El Robin Hood del Ivanhoe de Walter Scott, ¿no? ¿Quiénes son los malos de la novela? Y el más malo de todos es un templario, ¿sí? Que representa ¿qué cosa? Ahí, la oscuridad de la Edad Media, ¿se da cuenta? ¿Quiénes son los buenos de la novela? Y el judío y su hija, ¿no? Y el caballero Ivanhoe que la protege, ¿sí? ¿Contra quién? Contra el templario. No hace falta indagar mucho para ver el esquema arquetípico de la novela. Usted tiene ahí, no se salva a nadie, dice Riquita. No. Acá la cuestión no es de salvar a nadie, sino de advertir cosas que tienen influjo en la vida cultural hasta el día de hoy, ¿no? Porque de Ivanhoe no solo lo conoce el que lo ha leído, ¿no?
sino que se han hecho películas y se siguen haciendo películas, series de televisión, ¿no? Es una mitología que tiene influjo enorme. ¿Por qué? Porque tiene contenidos que son determinantes de la visión de la historia. ¿Está claro? Si usted no va a una clase de historia cuando va a ver a Ivanhoe al cine, pero recibe una visión de la historia. ¿Está claro? Esa es la importancia que tiene el arte, la literatura. La transmite de manera espontánea y espontáneamente se asimila lo que está transmitido, ¿no? Ese es el gran problema de las películas pseudohistóricas, ¿no? Te ve la película y si no sabe nada de historia se cree que la historia es eso. Y claro, sí señor. Puse de Walter Scott a Umberto Eco porque Umberto Eco también se hace su Edad Media, ¿no? ¿Y quién es el héroe del Hombre de la Rosa? Y el nominalista, ¿está claro? Que se opone ¿a qué? Y al oscurantismo perverso de los monjes. Él es un fraile franciscano con una mentalidad nueva, precursor de la modernidad, obviamente, ¿no? Opuesto a los retrógrados, inmorales, perversos monjes benedictinos, ¿no? El novelista que escribe eso sabe que está falsificando la verdad, pero sin lugar a dudas, ¿eh? En ese caso miente a sabiendas, pero miente con un fin. Es generar una visión de la historia conforme a su visión del mundo. Está claro que es una visión del mundo inmanentista, secularista, en el fondo racionalista, pero sobre todo subjetivista, ¿no? Donde cada quien es dueño de darle a los signos el significado que más le convenga. Y es lo que hace él con el signo que es la Edad Media. Él le da el significado que le parece conveniente. ¿Se advierte? Porque él no ignora que los monjes benedictinos han sido mucho más transmisores de la cultura en todos los aspectos que los propios franciscanos. Los franciscanos después con el correr de los siglos también se hicieron cultos, pero en el origen el franciscanismo no es especialmente dedicado a la cultura intelectual. En cambio la tradición benedictina lo fue siempre durante siglos y siglos. Después tenemos la Edad Media marxista y neomarxista. Esa es una visión también muy popular en virtud de la expansión de la ideología marxista. ¿Es la Edad Media qué? Feudal. Ahí el marxismo entronca con el iluminismo, del cual es una derivación directa, ¿no? ¿La Edad Media qué es? La época de la explotación feudal, ¿no? De la tiranía y del despotismo explotador de los señores feudales. ¿Está claro? En el neomarxismo eso puede adquirir, incluso con fundamento en el propio Marx, hay ciertos aspectos en los cuales se destaca que la servidumbre de la Edad Media no era tan feroz como la explotación capitalista avanzada, ¿no? Pero eso es la ley de la historia para el marxismo, es decir, la contradicción tiene que expandirse para que el hombre adquiera más dominio, más poder sobre la naturaleza y finalmente adquiera poder sobre sí mismo. Es la ley de la historia, el avance de la dialéctica. Bien. Después tenemos la crítica de la Edad Media en el estructuralismo y en el liberacionismo del giro descolonizador anti-eurocentrista. ¿Qué es eso? Miren, esto deriva, puse el marxismo en realidad más que nada para esto, porque de la visión marxista derivan primero la visión estructuralista y después esto que he dicho acá, que tiene que ver con la llamada filosofía de la liberación. Pero empiezo por el estructuralismo. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque pareciera que tiene algo en que se opone a todo lo que viene dándose hasta aquí en relación con la categoría de Edad Media. El estructuralismo de Lévi-Strauss, como ustedes recordarán, implica en el siglo XX una visión materialista y marxista, pero antihistórica. Según Lévi-Strauss, no hay historia. Ni la puede haber. Porque la historia supone, el concepto de historia es un concepto erróneo, que presupone ¿qué cosa? Que hay
una humanidad que es sujeto de la historia. Y eso no existe según Lévi-Strauss. Porque la humanidad real es ahistórica, es nada más que una especie biológica. Y más allá de eso, ¿qué hay? Culturas, en plural, porque hay sociedades, en plural. Cada sociedad es una estructura cerrada sobre sí misma, que crea su propia cultura y su propia historia intrínseca, que en realidad es historia en la medida en que esa estructura se continúa, o sea que no tiene mayores variantes. Porque en cuanto esa estructura se cambia, ya no es la misma sociedad, es otra sociedad. Y si esa estructura es influida por otra estructura, se dan todos los fenómenos de aculturación, transculturación, que rompen la sociedad de existencia y generan una nueva. ¿Y qué hay ahí? Corte, un corte radical y empieza otra historia. Historia entre comillas que significa que empieza otra estructura social y otra mentalidad inherente a esa estructura social. Eso implica que no hay historia. Entonces, ¿habrá edad antigua? No hay nada, no hay edades históricas porque no hay historia. No es esta la crítica que nosotros estamos haciendo del concepto de la categoría Edad Media, de ninguna manera. Pero de esta visión estructuralista beben otras visiones que llegan al día de hoy, como la del ideólogo argentino nacionalizado mexicano Dussel. Dussel sostiene una visión antimedieval. La categoría de Edad Media, según él, es parte ¿de qué? De una visión de la historia eurocentrista, colonialista, imperialista. Recuerden que el imperialismo y el colonialismo son el objeto crítico del estructuralismo de Lévi-Strauss. Según Lévi-Strauss, la visión de la historia no hace más que justificar el colonialismo y el imperialismo europeo. ¿Está claro? Este Dussel lo trae para las orillas iberoamericanas, el asunto, ¿no? Y entonces, desde la filosofía de la liberación, a la que adhiere en su juventud, ¿no? La idea, junto con otros autores de la época, de los años 70, desarrolla una visión de la historia que es anti-imperialista, anticolonialista y anti-europea. Ahí ya no hay que hablar de Edad Media, porque esa idea de una edad media, una edad moderna, una edad antigua, son una manifestación del colonialismo intelectual y cultural eurocentrista. Ya la idea de antigüedad es eurocentrista y está totalmente distorsionada, según él, porque parte de la antigüedad griega como modelo, y los griegos en realidad le robaron todo a los orientales, porque la cultura, según él, viene del oriente y se va trasladando a otros pueblos, pero los europeos nunca crearon nada culturalmente, son la última escoria de la historia, ¿no? Y le robaron todo a los demás. Esas son esas visiones que, claro, historiográficamente usted no puede ni tomar en serio un rato, pero tiene una función ideológica, ¿está claro? Acá tenemos un rechazo de la categoría de Edad Media que viene por una vertiente radicalmente materialista y relativista, en el sentido de supeditar la imagen de la historia a los intereses de la liberación de los pueblos. ¿Está claro? Usted tiene que forjar una imagen de la historia solamente para apoyar el proceso de liberación antiimperialista y anticolonialista. Bien. Esto podríamos entenderlo también, pero basta. Hay una Edad Media deconstruida y resignificada. Acá ya entramos con otras consecuencias del estructuralismo, como postestructuralismo lingüisticista, ¿no? Edad Media no es más que un nombre. Entonces usted lo puede vaciar de su contenido, mostrar que no significa nada, y después, si le conviene y le es útil, lo resignifica y lo usa para lo que quiere. ¿Se advierte? Bueno. Yo estas posturas las estoy señalando nada más que como una colección de formas de pensar que no tienen nada que ver con la tesis que yo estoy tratando de sostener, ¿no? Aunque nieguen la objetividad de la Edad Media o nieguen que hay una Edad Media, pero lo niegan desde perspectivas totalmente erróneas, en mi opinión, que parten de la idea de que no hay historia o de que las categorías del lenguaje humano son puramente convencionales y están
deben ser siempre controvertidas para que no haya la idea de que existe algo, más allá de nuestras palabras y del uso que hacemos de ellas para nuestra conveniencia. ¿Está claro? Por eso el lenguaje tiene que estar constantemente desarmado y resignificado, porque si no, claro, exactamente, este postestructuralismo lingüisticista genera la idea de que si uno consolida un término, una expresión, unas reglas del lenguaje, genera la idea de que hay algo permanente en la realidad, cuando no lo hay. Porque es el principio alquímico solve y coagula. Exacto, así es. Hay que disolver para volver a armar, pero como a uno le convenga, ¿está claro? Según el interés y la ambición o la conveniencia de uno. Es un ejercicio de poder el lenguaje, simplemente. ¿Está claro? Pero por último, he mencionado la Edad Media en el progresismo y modernismo en sede católica. Acá menciono 3 cosas solamente. Primero, Maritain y la superación de la cristiandad tradicional. En Jacques Maritain encontramos, un autor influyente dentro del catolicismo del siglo XX, encontramos una visión de la historia donde la categoría Edad Media es una pieza clave. Y es una visión modernista de la historia. Pero ¿cómo? ¿No es un tomista? Mire, Maritain es un neotomista. Empecemos por ahí. No es un tomista. Pero parte capital de la mentalidad de Maritain es su visión de la historia. Y su visión de la historia está lejos de ser tomasiana, porque no mira la historia como Santo Tomás. Santo Tomás mira la historia, la mira teológicamente. Maritain no. Maritain lo mira desde una ideología histórica heredada del iluminismo y del progresismo romántico a la vez. ¿Hay una Edad Media para Maritain? Ciertamente que sí. Es la edad de la cristiandad medieval. A esa Edad Media pertenece la idea de cristiandad, como la hemos heredado, que ya está fuera de la historia, según Maritain. No puede haber una sociedad que sea cristiana al modo de la sociedad medieval. Eso ya está superado por la historia. Y esa superación es positiva, según Maritain, porque la cristiandad medieval va asociada al infantilismo del hombre medieval. Novalis habló de la infancia, pero en un sentido elogioso. En cambio, en Maritain, infancia significa lo que en Kant. El hombre infantil es el hombre no maduro. No ha llegado a la plenitud de su racionalidad. Es una edad que la edad moderna ha superado. Se ve la visión progresista y modernista. ¿Está claro? Por lo tanto, si tenemos que postular un ideal de cristiandad, será otra cosa. Una cristiandad tiene que significar otra cosa en correspondencia con el hombre más maduro que existe hoy día en la historia, porque el hombre actual es más maduro. Fíjense que en Maritain acá hay hasta concepción hegeliana de la historia, porque el hombre muta según las edades, ¿no? Y esas edades hacen que el hombre sin más progrese. El hombre de hoy es más maduro. ¿Usted se imagina? Porque nació en el siglo XX, ya es un hombre más maduro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué es moderno? ¿Y por qué es moderno es más maduro? ¿Más maduro que quién? Que San Luis, que Santo Tomás. Es más pleno como hombre, racionalmente. ¿De qué está hablando este hombre? Stalin es un hombre más maduro que San Luis. No sé qué es lo que quiere decir. ¿Se da cuenta? Foucault es un hombre más maduro que Santo Tomás. ¿Qué quiere decir madurez ahí? Pregunto yo. Se lo pregunto a Maritain. Eso es progresismo. No tiene vuelta. Sí, señor. Es de lo que lo acusa a Maritain el padre Maybiel. Y en mi opinión lleva razón. Es un progresismo modernista. Su visión de la historia no es católica.
De ahí su entusiasmo por los principios de la Revolución Francesa, por la sociedad que genera la Revolución Francesa, y el postular la necesidad de acomodarse a esa sociedad y transformar el cristianismo para que encaje en esa sociedad. ¿Está claro? En Maritain esa transformación nunca llega a ser transformación de la doctrina dogmática fundamental, y por eso él mismo al final de su vida experimenta una suerte de choque con las cosas que ha venido sosteniendo, como lo manifiesta en El paisano del Garona, ¿no? Bien. Puse a Gilson y el descubrimiento moderno de la auténtica verdad encerrada en la Edad Media, otra forma de progresismo modernista. Gilson es un famoso historiador de la filosofía medieval, ¿sí?, que tampoco duda de la categoría Edad Media, ¿eh? Nunca, jamás. Así como ha escrito de filosofía medieval, ha escrito de filosofía moderna, y la filosofía moderna para Gilson es otra filosofía, no es la filosofía medieval. O sea que la filosofía, no ya el hombre, pero la filosofía es un mutante histórico también. Bien. Estamos en historicismo acá, ¿eh? Pero claro, Gilson también es un tomista, neotomista, sí. ¿Y cómo encaja acá en el problema de la Edad Media? Mire, de una manera muy sencilla. Cuando usted se pregunta qué aprecio tiene Gilson por la filosofía de la Edad Media, que ha estudiado históricamente, se plantea un problema enorme, porque según la visión de Gilson, hay un único filósofo propiamente dicho en la Edad Media, que es Santo Tomás, pero con un aditamento. Sus contemporáneos inmediatos, los hombres que vinieron después, quizá porque tenían una mentalidad demasiado medieval, lo entendieron siempre mal. ¿Está claro? Ningún tomista se dio cuenta de lo que decía Santo Tomás, hasta que llegó él. Bien. No, él, no personalmente él, sino el siglo XX, ¿está claro? Cuando vino el siglo XX, entonces nos damos cuenta en serio de lo que Santo Tomás enseñó. Mire usted qué cosa. ¿De nuevo hay una idea de progresismo acá o no? Sí, porque aún el gran maestro que es Santo Tomás, exaltado unilateralmente, ¿no?, y hasta la exageración, solo ha sido auténticamente interpretado ahora. Hasta acá se lo interpretó de modo esencialista y el pensamiento de Santo Tomás es existencial. Santo Tomás estará desayunando del asunto. Bien. Relativización modernista de lo medieval y restauracionismo reformista. ¿Qué es esto? Relativización modernista de lo medieval y restauracionismo reformista. Esto tiene que ver con lo que acabo de explicar en Gilson, pero que se puede llevar a muchas otras áreas de la vida cristiana y de la vida de la Iglesia, ¿no? La Edad Media funciona a veces como una categoría de rechazo de muchas cosas, precisamente porque son medievales. ¿Está claro? Hay cierta vuelta, por ejemplo, a los padres de la Iglesia, que está viciada de ese prejuicio antimedieval. Me explico brevemente. Si usted dice, hay que restaurar la cultura cristiana como estaban los padres, oponiéndose a todo lo medieval, que sería lo escolástico, ¿no? Usted está oponiendo dos cosas que en realidad son una continuidad profunda, ¿no? Porque los padres y sus textos llegan a nosotros gracias a los escolásticos, ¿sí?, que eran los que los copiaban, los estudiaban, se los sabían de memoria, mucho más que nosotros hoy día, que los citan con fluidez porque los conocen ampliamente. ¿Está claro? Pero cuando usted los contrapone, porque unos son medievales y los otros son el origen, ¿no? ¿Se entiende? Lo antiguo y lo medieval, ahí funcionan al revés. ¿Pero en qué sentido? En el sentido del reformismo. Reformismo de la cultura, como aparece en el humanismo del siglo XV, o reformismo eclesial, como aparece ya en el protestantismo, ¿no? En esos casos usted puede fácilmente, desde el prejuicio histórico, manipular datos, ¿no? Y decir, con esto restauro lo original, ¿no?
Les menciono un caso muy sencillo de esto. Las tergiversaciones a que se somete la figura de San Agustín. Los escolásticos son racionalistas, en cambio San Agustín es el hombre del corazón, del amor, del sentimiento. Bueno, el que leyó a San Agustín y se cree eso, es porque quiere. Es decir, leyó y no entendió nada. Porque si hay un autor profundamente intelectual, es San Agustín. Y si alguien lo ha leído, lo sabe. Si no, no leyó a San Agustín, leyó otra cosa, qué sé yo. Le llegaron apócrifos. ¿Esto quiere decir que para San Agustín no existe el aspecto afectivo del hombre? Por supuesto que existe, como para toda persona sensata. Pero no que San Agustín sea un voluntarista o un afectivista, porque nada más ajeno a la mentalidad agustiniana, que es una mentalidad profundamente intelectual, metafísica y ejemplarista. Y decir que los escolásticos no conocen a San Agustín es decir un disparate, porque toda la gran escolástica, que es latina, vive de San Agustín y lo conoce, pero con una profundidad enorme, y tiene una afinidad espiritual con San Agustín en general mucho mayor que la que tenemos nosotros. Pienses en San Buenaventura, en San Anselmo, en Santo Tomás. Esos son agustinianos de veras. ¿Está claro? No se inventan un San Agustín que le sea funcional para el antiintelectualismo neorromántico del siglo XXI. ¿Se advierte lo que digo? Bueno, con esto lo que quiero señalar es que la categoría de Edad Media, en cuanto se la acepta y se la usa, puede cumplir múltiples funciones, casi ad libitum, ¿sí? Como cuando dice la partitura, usted esto hágalo a su voluntad. Bien, usted tiene la Edad Media enfrente y le ponemos el letrero, ¿sí? A su voluntad. Tómela como le guste. Pero esto está profundamente enraizado en el origen de la categoría, porque es desde el nacimiento una categoría ideológica, no una categoría historiográfica. No nace del estudio sensato, profundo y riguroso de la historia. Nace de ideologías que le imponen a la historia una cierta visión, que una vez que usted la aceptó, le pone una pantalla para ver toda la realidad, ¿sí? En la última clase, que será la próxima, trataremos de mostrar el vínculo que tiene esta categoría de Edad Media con la visión joaquinista de la historia. Muchas gracias por la atención prestada.